Qué bonita la nieve, ¿eh? Pues esto es lo que hay que hacer antes de salir de casa. Divina. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como veis por las imágenes, hoy me ha tocado empezar el día quitando nieve. Ya empieza la temporada de invierno porque, bueno, pues aquí es algo de lo más normal, aunque no deja de ser un poquito pesado a estas horas de la mañana. Pero bueno, como yo siempre le veo a todo el lado positivo, pues siempre digo que esto también cuenta como ejercicio, aunque no sea el más divertido. Lo bueno es que una vez que termino, pues me siento súper bien y lista para empezar el día. Así que pues toca trabajar un ratito y es en días como estos cuando más valoro el momento de volver a casa, quitarme el abrigo y disfrutar del calorcito. Así que estoy deseando que acabe mi jornada para irme a casa. Y aunque esté nevando, pues quiero pasar por la tienda a comprar unas cosas porque, bueno, pues siempre hay que abastecerse porque estos días suelen ser duros. Así que a por el día con buena energía y luego a disfrutar de una tarde tranquila en casa. Bueno, pues al salir del trabajo me he pasado por una tienda que a mí me encanta, que se llama HomeGoods. Es una pena que, bueno, pues en otros países no esté esto, porque la verdad es que se encuentran muchas cosas a muy bien precio. Pero bueno, yo más que nada pues he ido porque, ¿qué ocurre? Que esa tienda trae los turrones de España. Y si no vas ahora, pues luego ya no los encuentras. Así que mirad todo lo que me he traído. He cogido 3 paquetes de esto. Aquí vienen variados. Mirad, vienen variaditos. Y he cogido 3. Esto cuesta $6 cada paquete. O sea, claro, comparado con España, porque, bueno, pues lo tienen que traer. Mirad, ¿veis? El empaquetado es diferente, incluso aquí, porque ya ponen la banderita como que es de España. He cogido también 3 pastillas de turrón duro, que es el que más nos gusta. También cuestan lo mismo, $6 cada una. He cogido 2 paquetes de chocolate con leche con avellanas, que la verdad es que, bueno, pues el chocolate Valor nos encanta y también lo traen a esta tienda y también son $6, mirad, $6 cada paquete. Y luego he cogido estos 2 paquetes, que estos son un poco más caros, que valen $7,99, pero es turrón de chocolate, pero de tres maneras. Llevan el tipo como el de Suchar, que es así pequeñito, con almendras y con avellanas. Entonces estos he cogido 2 paquetes. He cogido también pimentón de la Vera, que lo traen en esta tienda, o sea, de la Vera, Extremadura. Este es el pimentón, y este cuesta $3,99 cada paquete. Aquí es, pues eso, barato. Y luego he cogido también, que mirad la banderita, sardinas. Es como una maletita porque van 3 latas de sardinas, 3, que cuestan $10,99 3 latas. Pero bueno, pues eso, para darte un gusto, para hacer un regalo, pues la verdad es que muy bien. Luego he cogido también esta taza que me ha encantado para tomar el té, viene con el plato y me ha gustado muchísimo, así en tonos azules como a mí me gustan. Y nada, esto ha sido un caprichito.
Luego también he cogido, porque he ido también a por esto, he cogido unas postales para enviar. Ya sabéis que a mí me gusta, pues eso, escribir postales en Navidad, y mirad qué bonitas estas. Y luego he cogido también este paquete, que este paquete, mirad, aquí lo vais a ver mejor, es de la asociación St. Jude Hospital, de los niños con cáncer, que todo lo que se recauda comprando cosas así, pues va destinado a este hospital. Entonces este año pues he comprado estas. Esto es un poco pues como las postales de UNICEF que se compran, que lo recaudado va destinado a eso, pues aquí lo mismo, es para este hospital. Luego he comprado también estos moldes que son de usar y tirar, porque bueno, pues en el trabajo, pues ahora en Navidad, pues no sé, si haces algún dulce o algo lo llevas y ya no te tienes que preocupar de ay, que no me he traído el molde, que me lo he dejado. O sea, esto se tira y ya está. Y esto es súper barato, vale 3,99. Luego he cogido también papel de este que se pone entre media de los regalos para rellenar, para los regalos de Navidad. Y he cogido una cajita que es para hacer un regalo, y es para, pues eso, para rellenarla y enviarla. Entonces he comprado esta cajita que pone Merry Christmas para, pues eso, para un regalo. Y luego algo que nos encanta todos los años, que tengo que aprender a hacerlo, nunca he hecho ninguno, pero voy a un día a experimentar, a ver, pues eso, los panetones. Los panetones he cogido son italianos, estos son italianos, y bueno, pues he cogido este que va relleno de chocolate. Este pequeñito, que este es para este fin de semana, que también va a caer relleno de chocolate. Y luego este es el tradicional, que este pues es para regalar, por eso lo he cogido así. Pero también, a ver, sí, también lleva pepitas de chocolate. Entonces, bueno, pues el que no queramos nosotros será para regalarlo. Y también he cogido, bueno, pues un par de... Os lo enseño porque siempre me preguntáis que cómo son mis sábanas. Yo ya sabéis que tengo todas las sábanas blancas. Lo que ocurre es que, bueno, para mis hijas hacía falta comprar, y he visto estas que son de Laura Ashley, y estaban súper bien de precio, $40 el juego, y es algodón de percal, o sea, un algodón buenísimo. Lleva un festoncito en rojo, que no es muy normal en mí, pero me ha gustado mucho. Lleva un festoncito bordado, y he cogido, pues eso, un set para cada una. Y así también, pues para Navidad, pues les hace juego, porque tengo pensado hoy ponerles ya los edredones, ahora que no están, así porque están de viaje, y así cuando vengan pues ya lo van a tener todo. Y luego también he pasado, porque he ido a hacer la compra en Aldi, no os la enseño porque siempre es lo mismo, entonces no os voy a enseñar la compra de Aldi, solamente que, bueno, pues he comprado estas trufas de salt caramel, que nos gusta mucho para el cafetito. Yo soy muy golosa. Y luego les he comprado para mis hijas, que todos los años lo hacemos. Normalmente compro una gingerbread grande, pero he visto este mini village, que son 4 casitas. Entonces, bueno, pues podemos hacer una cada una, y mi marido, si quiere, también puede hacer otra, y me ha parecido pues súper ideal. Esto lo he comprado en Aldi. Así que nada, me voy a quitar la ropa, me voy a poner cómoda y me voy a poner al lío, corazones. Y bueno, pues ya os he enseñado la compra, he comido, me he cambiado de ropa, y ahora lo que toca es ponerse manos a la obra con la escalera. Si os acordáis que en el último vídeo os enseñé cómo vinieron a ayudarnos con el tema de la barandilla, pues bien, el tema de los escalones, esto ya es cosa nuestra, así que nada, hemos decidido esto hacerlo nosotros, poner unas molduras para tapar todos los huecos, ya he tapado también todos los agujeritos con masilla, y ahora pues ya queda la parte más creativa. Así que hoy es el día, hoy queremos avanzar bastante con esto. La verdad es que es un trabajo que lleva su tiempo, pero estoy segura que el resultado va a merecer la pena. Además, nada como el toque personal que le podemos dar nosotros mismos. La verdad es que, bueno, pues el tema de los escalones son un poco más laboriosos de lo que pensábamos,
pero ver cómo va tomando forma es muy, muy motivador. Así que, bueno, pues me encanta cómo está quedando el resultado. Y ya una vez terminado lo que son los frontales, pues como veis estoy poniendo cinta para poder pintarlo bien y no manchar lo que son los escalones, que luego os diré cómo lo vamos a hacer para que quede un efecto de madera del mismo color que tenemos el suelo. Esto que hemos comprado es un kit que vienen, pues eso, 2 botes de pintura con todo y consta pues de esta pintura en este color que le estoy dando y luego es un barniz que tienes que esperar 1 hora a que se seque y luego darle el barniz y esperar solamente media hora. Así que lo que estoy haciendo ya es pintar los escalones y esperar 1 horita a que esté seco. Mientras tanto, pues voy a pintar la pared, pues eso, para tapar todas las imperfecciones y todo lo que hemos dañado, y la verdad es que queda fenomenal. Y aquí, como estáis viendo, pues ya le voy a dar lo que es el barniz este que viene con esta manopla que es como si fuese de borreguito, y una vez se seca pues queda el efecto de la madera. Es impresionante, me ha encantado el resultado. Así que si tenéis algún mueble que no sea madera y queréis darle ese toque como si fuese la madera, las vetas y todo, esto es ideal. Viene en un montón de colores. Os voy a dejar el enlace, lo he comprado en Amazon, esto no es ninguna colaboración, pero os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si queréis bueno, pues probar vosotros. Y este es el resultado. Y bueno, pues por fin la escalera ya está terminada y no puedo estar más contenta con el resultado. Después de todo el trabajo, ahora solo queda decorarla un poquito y como estamos, pues eso, en plena temporada navideña, pues he optado por algo sencillo, pero muy acogedor. Voy a poner una guirnalda de tuyana, no es natural, es imitación, pero la verdad es que queda muy bien. Y como siempre, pues unos lazos rojos que no pueden faltar en la decoración de Navidad. Algo sencillo, pero que aporta muchísimo, muchísimo encanto. Este año la verdad es que creo que a veces menos es más y este tipo de decoración tiene una calidez que tanto nos gusta en casa durante estas fechas. De verdad que, bueno, yo estoy encantada. También he añadido ahí unos cencerros pequeñitos que tenía de otro año y la verdad es que estoy súper, súper contenta con el resultado. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta este estilo más natural o preferís algo más recargado? Yo la verdad que este año estoy un poco, pues eso, como os he dicho antes, menos es más. Y bueno, pues esto es ya al día siguiente y un día más seguimos con nieve. Parece que esta temporada ha llegado para quedarse, pero esta vez no me ha tocado a mí. Es mi marido quien ha sacado la máquina para despejarlo todo. La verdad que, bueno, pues si mi marido está en casa, agradezco muchísimo que sea él quien se encargue de esta tarea cuando el tiempo no nos da tregua. Con la máquina, pues todo es mucho más rápido y menos cansado. Yo la verdad es que no puedo con esta máquina. A veces la cojo, pero pesa muchísimo y la verdad que, bueno, pues eso. Él lo hace en un momentito y yo mientras pues estoy dentro y voy a ponerme a hacer pan como normalmente hago.
Así que mientras mi marido termina con la nieve, yo he decidido aprovechar la mañana para hacer pan. Esta vez voy a probar con harina de centeno, que es mucho más saludable y perfecta para los días fríos como hoy. La harina de centeno tiene un sabor un poco más intenso y es muy rica en fibra, así que además de ser deliciosa es una opción mucho más nutritiva y la verdad es que estoy deseando ver cómo queda esta receta. Hacer pan en casa tiene algo especial, por lo menos para mí. El proceso para mí es súper relajante y el olor que queda en toda la casa cuando se hornea es, la verdad, que maravilloso. You make me weak in the knees, and I believe in you and me. So darling, please fly away with me, and you will see. Y ahora pues ya solo queda ponerlo en la máquina. Son 3 horas lo que tarda en hacerse el pan y nada, pues voy a recoger todo lo que he ensuciado y también lo que voy a hacer es sacar una pasta no, las albóndigas a medio hacer que tengo congeladas de la carne del cocido. Las voy a dejar aquí en este platito para, pues eso, luego ya rebozarlas por la noche porque esta va a ser la cena nuestra. In the knees, and I believe in you and me. So darling. Así que mientras tanto voy a aprovechar el tiempo para cambiar las sábanas y poner los edredones de Navidad en las habitaciones de mis hijas. La verdad que me encanta este momento del año. Cambiar las sábanas y sacar los edredones de Navidad hace que las habitaciones se sientan mucho más acogedoras y festivas. ¿Os acordáis que os los enseñé los nuevos edredones que compré? Estas son las sábanas que también les he comprado nuevas. La verdad es que son detalles pequeños, pero que llenan la casa de espíritu navideño. Gift on Santa's sleigh, the first flake of snow is said to fall today. The first snow this La verdad es que mis hijas cuando lo vean, pues bueno, pues eso, les va a encantar, porque a ellas les gusta igual que a mí la Navidad muchísimo. Así que bueno, pues estoy deseando que lo vean. Además, combinarlo con algunos cojines decorativos, pues le da un toque aún un poco más especial. and then we can find a way. The first snow this Christmas is promised for this day.
Y bueno, pues además de los edredones, pues también me gusta añadir algún toque, algún detalle especial. Sobre todo esta coronita que le he puesto aquí arriba, encima del cabecero, que le da un toque pues súper bonito y festivo a la habitación. Y bueno, pues eso, alguna cosita decorativa, un angelito, una bota que tiene con su inicial, en fin, pues eso, que es un detalle sencillo, pero que cambia completamente el ambiente de la habitación, y la verdad es que me encanta cómo resalta con los tonos del edredón. La verdad es que con estos pequeños cambios la casa empieza a sentirse pues mucho más cálida y lista para las fiestas. Así que voy a poner la lavadora y a repetir con la otra habitación. Muchos de vosotros me habéis preguntado con qué lavo las sábanas, y yo simplemente les pongo en el ciclo que pone ropa blanca y le pongo un cacito de detergente, uno de washing soda, que es el carbonato, si no lo tenéis, el percarbonato, y otro de bicarbonato, porque uno desodoriza y el otro blanquea. Y luego pues le pongo el suavizante y listo. Y la verdad es que se quedan, vamos, con un blanco nuclear. Y ahora toca cambiar el edredón de esta habitación. Esta vez he escogido, pues eso, bueno, yo no lo he escogido, los han escogido mis hijas, pero el de Frida es un tono así como más suave, pero manteniendo ese toque navideño que tanto nos gusta. Y bueno, pues mientras hago la cama, ya sabéis que a mí me encanta hacer reflexiones, y la reflexión de hoy, pues eso, me pongo a pensar que para quienes vivimos la Navidad con entusiasmo, estas fechas son mucho más que luces y adornos. Es un momento para conectar con los recuerdos, para crear nuevos momentos especiales y llenar nuestro hogar de calidez, porque cada detalle, por pequeño que sea, lleva un poco de nuestra ilusión y amor, transformando el ambiente en algo mágico. Vivir la Navidad con alegría no es solo decorar, es pues eso, transmitir un mensaje de esperanza y unión, y disfrutar de las pequeñas cosas, una casa acogedora, una comida especial o simplemente el tiempo compartido con los nuestros. Y pienso que también es tiempo para pensar en aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, pero que siempre estarán presentes en nuestros corazones. Su recuerdo, la verdad es que forma parte de la magia de estas fiestas y nos inspira a seguir celebrando la vida. Yo sé que algunos de vosotros a lo mejor pensáis que es demasiado entusiasmo, pero para quienes lo sentimos así, la Navidad es una invitación a soñar, a detenernos y a redescubrir la magia que a veces se nos escapa en la rutina diaria. Es una forma pues de celebrar la vida y compartir esa felicidad. Así que, de verdad, corazones, que la reflexión de hoy pues es eso, que sea con grandes decoraciones o pequeños gestos, lo importante es disfrutarla con todo el corazón y con todo el alma. Y bueno, pues aquí también voy a poner este detallito, este arbolito pequeñito, que la verdad es que me encanta cómo queda, porque no ocupa mucho espacio, pero bueno, pues le da ese toque de espíritu navideño a la habitación. Y listo, ahora las dos habitaciones están completamente decoradas para la Navidad. La verdad que me encanta cómo estos pequeños detalles transforman todo el ambiente.
Y bueno, pues como el pan sigue todavía en la máquina, pues voy a aprovechar para planchar algunas cosas. Me gusta hacerlo poco a poco, así no acumulo ropa para un gran maratón de planchado. De esta forma es mucho más llevadero y siempre tengo la ropa lista sin que se convierta en una tarea pesada. La verdad que estos pequeños momentos de organización durante la semana me ayudan a mantener todo bajo control. No me gusta amontonar la ropa para planchar porque al final se convierte en una carga y prefiero hacerlo, y es un consejo que os doy, hacerlo en pequeños ratitos de forma tranquila y sin prisas. Y una vez que ya he terminado con el planchado, pues me voy a hacer un té. Es uno de esos momentos de paz que tanto disfruto, especialmente pues hoy que está nevando y la verdad es que apetece muchísimo. Y también, pues eso, me voy a dar un pequeño gusto, un trocito de panetone, que ya sabéis que yo soy muy golosa y en esta época pues no puedo resistirme a este dulce tan delicioso. Y ahora sí, pues con mi té y el panetone, pues me voy a poner a escribir las tarjetas navideñas, que la verdad que escribiendo estas tarjetas me doy cuenta de lo especial que es este gesto. Aunque hoy en día pues todo es mucho más rápido y digital y bueno, a mí aún me encanta tomarme el tiempo para escribir unas palabras a mano, especialmente en Navidad, porque es algo tan bonito que lamentablemente se está perdiendo. Porque yo pienso que no es solo el acto de escribir, es el tiempo que dedicamos a pensar en esa persona, en lo que queremos transmitir. La calidez de unas palabras escritas a mano tiene algo único, algo que las pantallas no pueden ofrecer. La verdad es que en un mundo tan acelerado, me parece que estos pequeños gestos de cariño, como una tarjeta escrita con nuestras propias manos, se están convirtiendo en una rareza, pero para mí siguen siendo una tradición preciosa, una forma de conectar de verdad con quienes amamos, de una manera más personal y significativa, la verdad. Quizá, pues bueno, estas pequeñas cosas no cambian el mundo, pero definitivamente hacen que, pues eso, que mi Navidad sea más cálida y cercana, y eso para mí es lo más importante. Así que si nunca habéis probado escribir una tarjeta navideña a mano, os lo recomiendo de todo corazón. Es un gesto tan simple, pero tan significativo en un mundo lleno de mensajes instantáneos, virtuales. La verdad es que tomarse, como os he dicho antes, el tiempo para escribir unas palabras a mano tiene un valor especial. Es una forma de mostrar a las personas cuánto nos importan, porque más allá de los regalos o las felicitaciones rápidas, esto, vamos, yo recibir una felicitación navideña, a mí, vamos, se me abre el alma. Así que si tenéis la oportunidad, os animo a que lo hagáis este año. Unas palabras escritas con cariño pueden alegrar el día de alguien y al mismo tiempo os llenará a vosotros de esa calidez que solo la Navidad puede traer. De verdad que es una tradición que, aunque es sencilla, pues siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y espero que también en el vuestro.
Y bueno, pues el pan ya está listo. La verdad es que ha tardado un buen rato porque son 3 horas, pero el olor que ha dejado en toda la casa, la verdad que ha merecido la pena. Este pan de centeno huele increíble y lo mejor de todo es que es mucho más saludable. Ahora sí que tengo algo delicioso para acompañar por las mañanas mis tostadas. Me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you. Y ahora pues ya me pongo con la cena, solo me queda rebozar las albóndigas, ya que, bueno, pues las dejé descongelando y ya están listas. A mí me gusta hacer algunas solo con huevo, porque me quedan más suaves y me gustan muchísimo más. Y otras pues las paso por pan rallado y huevo, para darles un toque así como más crujiente. La verdad es que de cualquier manera están de rechupete. Be close to you. Este aceite es aceite que he ido guardando de oliva, pero que estaba limpio, que lo suelo utilizar pues para en estos casos en los que se necesita un poco más de aceite. Y nada, la verdad es que es una cena muy sencilla, pero muy nutritiva y ligera. Es ideal, pues eso, para estas noches de invierno que bueno, pues que apetece. Whatever we do, we will be alright. This holiday wonder. Esto pues lo suelo acompañar con una ensalada de lechuga, tomate, pepino, le puedo poner unos frutos secos, yo le pongo siempre sal, aceite de oliva y vinagre balsámico de Módena, pero en crema. Y la verdad es que, bueno, pues es pues eso, un plato muy nutritivo, una cena completa y muy deliciosa. La verdad es que este es uno de los platos que se hacen rapidísimo y te dejan satisfecho sin complicarte demasiado. La verdad que es perfecto para terminar el día. Nimbly. Did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Y ya pues solo queda poner la mesa, preparar la ensalada. A la vez estoy sacando también cosas del lavavajillas porque ya sabéis que en una casa nunca se para. Y nada, y a cenar. Will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Hey. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your. Y así termina otro día de preparativos navideños. La verdad es que ha sido un placer compartir con todos vosotros estos momentos. Ahora os voy a dejar con unas imágenes de la decoración de la calle porque ya se empieza a notar el espíritu navideño en el vecindario. Y además en la descripción os voy a dejar los enlaces de lo nuevo de este año.
Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something? Así que antes de despedirme, quiero agradecer a Olni por sus hermosos adornos navideños. Este año he añadido estas preciosas bolas y una estrella que de verdad transforman cualquier espacio. Si estáis buscando una manera especial de decorar, os dejo los enlaces, como os he dicho antes, en la descripción para que podáis ver lo nuevo que tienen. La verdad es que los nuevos productos de Olni Smart son unas luces inteligentes que se pueden controlar con un mando a distancia o incluso desde la app con tu móvil. Y lo mejor de todo es que son resistentes al agua. Tienen un certificado IP67 que son perfectas para cualquier clima. Además cuentan, pues eso, con un montón de modos de escenas, lo que hace que tu decoración navideña sea, pues eso, aún más mágica y más personalizada. Así que, bueno, pues si queréis darle un toque especial a vuestra decoración, os dejo los enlaces en la descripción para que podáis verlas. Estoy segura de que os van a encantar y nada, gracias a Olni Lights por aportar tanta magia a mi Navidad. Así que, corazones, os voy a dejar con estas imágenes y deciros, pues eso, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Deciros que de verdad, corazones, mil gracias por estar un día más ahí, que os quiero un montón y que, como siempre os digo, corazones, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.